Hola, muy buenos días. Buenos días, profe. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Buenos días, profe. Hola, profe, buenos días. Hola, Edwin. Hola, Elkin. Bueno, chicos. La tutoría de hoy estaba programada para las 9 porque en plataforma no nos permitía a los docentes, a los tutores, Ya, profe. colocarla. Hola, Jan Jader, ¿qué más? Buenos días. Hola, profe. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué más, Bien, Nico? bien, profe. Bien. Bueno, vamos a llamar lista. Jan Jader Cortés, Daniel Rubio, Edwin Daza, Elkin Andrés Ortiz, John Bolaños, Juan Rosero, Nicolás, Ronald Gamboa. ¿Listo? Para la materia de metodología de la investigación, siendo hoy nuestro quinto encuentro, nuestra quinta tutoría, 3 de noviembre del 2020. ¿Listo? Les comentaba que la tutoría, si ustedes se dieron cuenta en la plataforma, estaba programada para hoy a las 9 de la mañana, ¿sí? No a las 8:30 como hemos venido haciendo, debido a que se ha presentado un inconveniente en plataforma, no nos está permitiendo a los tutores programar antes de las 8 o después de las 8, o sea, desde las 8:30 hacia atrás no se pudo programar. ¿Listo? Pero bueno, lo importante es que estamos aquí todos reunidos. Vamos a ver por acá. ¿Listo? Bueno, en este momento voy a compartir pantalla para dar inicio. Me confirman, por favor, si visualizan pantalla. Sí. Vamos por acá. Sí hay pantalla, ¿verdad? Perfecto. Sí, profe. Ajá. Listo. Bueno, la clase anterior miramos, ¿sí? Resumidamente, ¿cuáles son los niveles de investigación? ¿Sí? Los tipos de investigación explorativa, descriptiva, relacional, bueno, que se deben de aplicar independientemente, ¿sí? A criterio propio, según la investigación que yo me voy a focalizar y que voy a desarrollar. ¿Listo? Entre más completa tengan ustedes los niveles de investigación, pues obviamente el proyecto de investigación va a ser mucho más completo y mucho más atractivo, va a dar más aporte real, información fidedigna, se podría decir, ¿listo? A la comunidad, ¿listo? Bueno, vamos a ampliar por aquí, minimicemos esto, vamos a ver. Hoy vamos a tener unos conceptos, vamos a dar conocimiento a unos conceptos que en realidad nosotros, así seamos ingenieros, médicos, arquitectos, tenemos que tener en claro. ¿Listo? A ver, esto está lentísimo. Ok. ¿Listo? Algunos de ustedes han de saber muy claramente qué es una población, ¿sí? ¿Para qué sirve una población dentro de una investigación? Y no solamente para una investigación, sino también para lo que nosotros también denominamos una ciencia que es muy abierta, que es la estadística, ¿sí? Exactamente. Si nosotros no tenemos manipulación de este concepto, no aplicamos la teoría, ¿sí? Y no aplicamos ya, implementamos esta teoría, así sea una investigación en las diferentes estadísticas, ¿sí? No vamos a poder ejecutar como es debido, ¿listo? Es por eso que vamos a entrar a conocimiento, ¿sí? Lo que es una población, lo que es una muestra, lo que es un muestreo, que es algo muy diferente a la muestra, ¿sí? Para que ustedes dentro de sus proyectos de investigación, que yo sé que ustedes lo van a realizar como ingenieros, ¿sí? Tarde o temprano tienen que llegar a realizar, tienen que tenerlo en cuenta para saber cuál es su elemento de trabajo, ¿sí? ¿Quién entra dentro de mi investigación y quién no entra? ¿Sí? Con el propósito de que mi proyecto no se extienda, ¿sí? ¿Sí? No se haga más grande y yo nunca termine la investigación porque hay investigaciones enormes. Entonces tengo que yo poner limitaciones a mi investigación, listo, a mi proyecto, a mi experimento. Entonces, ¿qué es una población? Una población estadística
Es un conjunto de sujetos o elementos que presentan características comunes. Si no presentan características comunes, no puedo yo meterlas dentro de una población, ¿sí? ¿Cuál es la población? La comunidad. ¿Y cuáles son las características humanas? Que son humanos. ¿Y qué tiene un humano? Tiene piernas, tiene ojos, tiene sentidos, tiene, bueno, ¿listo? Esas son las características, lo que nosotros dentro de la programación llamamos los famosos atributos, ¿sí? Sobre esta población se realiza el estudio estadístico, con el fin de sacar conclusiones. ¿Se acuerdan que yo les decía que toda investigación tiene que tener conclusiones? ¿Sí? Entonces, ¿cómo las vamos a sacar? Una vez que nosotros tengamos la información que sacamos de la población, de la comunidad, del objeto de estudio, ¿sí? Entonces nosotros vamos a utilizar, ¿sí?, las estadísticas, los gráficos. Y ya teniendo un gráfico, nosotros vamos a poder llegar a analizar y a concluir, ¿sí?, lo que nuestra investigación nos quiso dar a entender y lo que vamos a desarrollar. Bueno, entonces, es de ahí la importancia de saber aplicar la población a un estudio estadístico para llegar a las conclusiones. ¿Listo? Dice que el tamaño de la población es el número de individuos que constituyen, ¿sí? El tamaño poblacional es el número de individuos que constituye la población. O sea, si está hablando de aquí de un número, ¿sí? Nosotros no podemos poner cuál es la población en su investigación, nosotros no podemos colocar cualitativamente la población. Nosotros podemos colocar, sí, la población mía son los niños parapléjicos que van a usar la aplicación que yo voy a crear. No, ¿verdad? Eso es cualitativo, eso es característica, descriptivo. Aquí me están pidiendo que la población debe de ser numérica. Entonces tenemos que poner un número. La población van a ser tanto de niños, la cantidad, ¿sí? Van a ser 20 niños parapléjicos del Instituto Departamental, listo. Esa va a ser nuestra población. Bueno, numérica. Dice, vamos a ver. Dice un ejemplo. Si el contador de una empresa desea investigar las deudas que ha adquirido la compañía en el último año, la población estaría conformada por todas las cuentas por pagar del último año, ¿sí? Analicen bien este enunciado que les estoy colocando acá. Si el contador de la empresa desea investigar las deudas que ha adquirido la compañía en el último año, ¿sí? Quiere mirar cuántas deudas tuvo en el año 2019, por ejemplo. La población estaría conformada por todas las cuentas por pagar del último año. Se va a focalizar directamente, no en las personas, no en el director, no en los funcionarios, sino que se va a focalizar directamente, ¿sí?, al objeto de estudio que es las deudas. Es por eso que la población vendrían a ser las cuentas por pagar el último año. ¿Listo? B. Otro ejemplo. Si un ingeniero agrónomo desea investigar una finca cafetera, él la desea investigar esta finca cafetera, si hay broca, ya saben lo que es broca, ¿verdad? Ese gusanito pequeñito que va a dañar mi cosecha, que va a dañar la finca cafetera. Entonces, este ingeniero agrónomo desea investigar esta finca, si tiene o no broca. ¿Cuál sería la población? La población serían todas las matas de café que hay en dicha finca, ¿verdad? Él no va a buscar la población con el gusano, ¿verdad? Hay muchos tipos de gusano. Entonces eso no le va a ayudar a sacar la conclusión de que si la finca o no tiene broca. ¿Él en qué se va a focalizar? ¿Cuál sería su objeto de estudio? Las plantas, ¿verdad? Todas las matas de café. Tiene que tomarse el trabajo, este ingeniero agrónomo, este ingeniero investigador, ¿sí?, de coger planta por planta dentro de toda esa finca y deducir si tiene o no broca. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? ¿Vamos bien con la aprobación? Chicos, ¿alguna pregunta? Sí, profe, vea. ¿También hay muestra ahí? ¿Hay muestra o no? Ahorita estamos en el concepto de población. Pero sí, pero también hay muestra. Ajá. Como en estadística, ¿sí? Sí, si yo quiero minimizar mi proyecto, no hacer, porque imagínense cuántas plantas hay en una finca, millones, ¿verdad? Altísimas matas de café. Le quedaría muy grande al agrónomo, ¿sí?
buscar planta por planta y toda esta población. Por eso han encontrado ese concepto muestral, que dice su compañero Nico, ¿sí? Para que este agrónomo de miles de plantas, de 1200 plantas que existen en esa finca, ¿sí? Solamente me voy a focalizar por medio de una fórmula o aleatoriamente en un grupo más pequeño con características similares para poder empezar a hacer la investigación con estas matas. ¿Listo? Pero como ahorita estamos en la población, quiero que ustedes entiendan cómo se maneja. ¿Listo? Bueno, se dice. Otro ejemplo. Si un médico veterinario desea investigar si hay gripa en una granja, una gripa aviar, ¿sí? Una gripa aviar es la gripa que solamente les da a las aves. ¿Listo? Entonces, muy diferente a la gripa humana. Entonces, este médico veterinario va a investigar si hay gripa aviar en una granja. ¿Cuál sería la población? Sencillo. La población sería todas las aves que hay en esa granja. Les digo a ustedes, si esa granja no estuviera cerrada, no tuviera techo, que es muy probable porque las granjas, no todas las granjas, ¿qué granja es tapada? ¿Verdad, chicos? ¿Sí o no? ¿Todos están conmigo? Las granjas son destapadas, ¿verdad? Sí. ¿Se imagina, Sí, profe. se imagina que este granjero, que este médico veterinario, empiece a recolectar las aves, ¿sí? Unas se van, otras vienen, otras son iguales, son diferentes, ¿sí? Le quedaría una investigación eterna. ¿Qué la hace? La hace, ¿sí? Pero el tiempo, el ciclo de vida de su investigación va a ser muy largo. Bueno, porque él va a decir que la población va a ser todas las aves que hay en la granja. Hoy está, mañana no, porque no hay control sobre eso. ¿Listo? Esto es la población. Conjunto de sujetos o elementos, animales, aves, etcétera, ¿sí? Dentro de un conjunto. Pero para eso existe lo que es también, dentro de la población, tenemos que saber identificar qué es una población finita, ¿sí? Es una población que no es indefinidamente grande o que solo contiene un número finito de datos. Infinita quiere decir que no sé cuál es el número de mi población. Que como hoy puede ser 5, mañana pueden ser 1000. O que pasado mañana ya no son 1000, sino que después, pasado dentro de 4 días más, ya son 80. ¿Sí? O puede seguir subiendo con el paso del tiempo. La población finita es cuando ya tenemos un dato, obviamente, un límite establecido dentro de una población. ¿Sí? ¿Qué es la población infinita? Lo contrario. Contiene un número, claro, tiene un número infinitamente grande de unidades elementales. ¿Sí? No sabemos cuántos elementos de estudios, cuántos individuos van a caber dentro de mi investigación. ¿Listo? Dice, aquí tengo unos ejemplos, por ejemplo, para poder distinguir qué es una población finita y qué es una población infinita. ¿Sí? Miren este ejemplo de aquí, población finita. Ejemplo. Voy a descansar un ratito y me voy a bañar. No me dice que si como un almuerzo nomás para el pan. Población finita. Sería, ejemplo, los alumnos de UNMSM, que es un instituto de la universidad, que no recuerdo. ¿Listo? Alumnos, población finita. Díganme ustedes, ¿qué entidad educativa no sabe cuántos estudiantes tiene actualmente? Estaría perdido, ¿verdad? Todo instituto de educación, así sea universidad, técnico, profesional, ¿sí? De posgrados, tiene que saber cuál es la cantidad numérica de los alumnos que están estudiando dentro de esa universidad. Es por eso que esa población es finita, tenemos un valor. Camiones de carga pesada dentro de una empresa o trabajadores de una empresa. ¿Qué empleador, qué comerciante, ¿sí? No sabe con cuántos empleados está trabajando en su empresa? ¿A cuántos empleados le va a pagar? ¿A cuántos empleados les va a dar trabajo
y va a cumplir con las funciones que él estableció. Ninguno, ¿verdad? Entonces tiene que saber un número de población para su empresa, para los camiones de carga pesada, ¿sí? Clientes de una empresa comercial, lo mismo que yo les decía. Todos estos ejemplos que yo les acabo de nombrar tienen una población numérica total, que nosotros sabemos con cuántos elementos vamos a tener que seguir estudiando. ¿Listo? Ejemplo de población infinita. Los famosos peces del mar. Voy a hacer una investigación de todos los peces del mar peruano. ¿Sí? Porfa, colabórame con los audífonos, con el silencio, gracias. Apaguemos los micrófonos. Listo, gracias. Apaguémoslos, por favor, los micrófonos, que se escucha por ahí una transferencia y me interrumpe. Sigue activo. Revisen, por favor. Yo no soy fácil. Yo tampoco, el mío estaba desactivado. Sí, está. Está desactivado. Todos estaban desactivados. Listo, se escucha, pero... ¿No escuchan ustedes una interferencia? Es un ruido, pero súper incómodo. Yo sí la escucho. Sí, profe, pero parece que viniera Como música se escucha. Sí, Música. escucho música también. Está fallando. Raro. Bueno, muchachos. Silenciemos todos por acá. Continuemos. Ok, entonces. Uy, dejé de compartir pantalla. Estamos por aquí. Listo. Profe, Dígame. los números fraccionarios que es población infinita o ¿sí? Es muy difícil que tú digas, yo tengo en una población 30 cuartos de humanos, de niños parapléjicos. ¿Cómo tú pondrías ese ejemplo en tu investigación? Entonces, tengo 80 novenos de niños parapléjicos que van a utilizar mi aplicación. ¿Sí? ¿O cómo dirías tú que tienes 55.55 niños parapléjicos, que es un número flotante, un número irreal? ¿Verdad? Tenemos que ser nosotros precisos. Y si tenemos un fraccionario, como dice el compañero Nicolás, ¿sí? Tenemos un fraccionario o un número real, lo que nosotros como investigadores tenemos que hacer es un pequeño redondeo. Un redondeo exacto, saber redondear las fracciones y saber redondear los números reales. ¿Listo, Nico? Ok. Les decía, los famosos peces del mar peruano. ¿Sí? Se hace una investigación donde van a estudiar todos los peces del mar peruano. Imagínense ustedes, ¿sí? La cantidad, no va a existir un valor exacto, ni siquiera ni por fracciones ni por números reales. Va a existir un número infinito de peces, o lo que nosotros también denominamos las bacterias. Si decimos cuántas bacterias, mi experimento, profe Lore, mi experimento es descubrir cuántas bacterias existe en mi apartamento, ¿sí? Es un número completamente inexacto e infinito, porque las bacterias no podemos contabilizarlas, ¿sí? Las famosas flores silvestres también puede ser un ejemplo de población infinita, ¿sí? Hay millones, por más estudios que existan, las flores están naciendo constantemente o hacen diferentes mutaciones y va a salir otra especie diferente. Entonces, la investigación va a ser amplia, cada vez más grande, más largo el ciclo de vida. Dígame. Otra preguntita, ¿puedo o no? Ajá, sí. Y Dígame. si los decimales del pi, ¿qué sería? El pi es un número general, total, constante, ¿sí? Entonces no cabe aquí el pi obviamente es un número infinito donde es 3,141645, no recuerdo más, es infinito, pero si estamos hablando de la población no podemos escoger que vamos a hacer la población de un número pi, de un número constante. Así, átomos, así, esas cosas, ¿no? O estrellas, así. ¿Eso sí se puede?
¿De qué? ¿Una estrella, dices? Es así, estrellas del universo, así, o Claro, átomos. Eso sí, ¿no? exacto. Si llega ¿qué es? Un científico y dice, mi investigación es mirar cuántas estrellas existen en el universo. Población infinita. Porque ustedes Claro. saben cómo evolucionan, cómo salen las estrellas. Es un conjunto de gases, pues se dicen, es un conjunto de gases que en el momento de que estos interactúan, iluminan y dan una luz óptica desde abajo, desde la Tierra, desde cualquier planeta. ¿Listo? Entonces, todo este tipo de ejemplos que yo les estoy dando, ¿sí? Tenemos que nosotros saber distinguir antes de entrar en mi investigación, saber cuál va a ser la población que yo me voy a centrar para que mi proyecto tenga un limitante. ¿Listo? Bueno, perfecto. ¿Pero qué es una muestra? Ya sabemos que es una población finita e infinita. Vamos a ver qué es una muestra. La muestra es el elemento básico o parte representativa de una población. Si yo tengo 5 elementos, una población completa de 5 elementos, de 5 individuos, yo puedo sacar una muestra y puedo estudiar con un solo individuo, con un elemento básico, que donde yo estudia ese elemento solamente, no estudio a los 5 individuos, sino que estudio solamente a uno, puedo llegar a sacar conclusiones de mi investigación. Entonces, hago que de cinco personas que yo puedo estudiarlas, me minimizo mi trabajo a solo a uno, un muestreo. ¿Listo? Entonces, es un subconjunto, es un conjunto más pequeñito de la población, y en muchas ocasiones es importante trabajar con una muestra representativa de la población. ¿Sí? Me va a ayudar a representar lo que tienen los demás 5 individuos dentro de mi investigación. ¿Sí? Es una muestra representativa de la población. Para ello debemos trabajar con criterios y técnicas de muestreo. ¿Sí? Porque ir escogiendo así al azar, si tengo 5 humanos, ¿sí? Yo tengo que saber cómo y con qué criterios voy a trabajar yo, cómo voy a sacar ese elemento. ¿Por qué salió este humano y no salió el otro humano de estos 5 humanos? ¿Sí? Tengo que tener unos criterios y unas técnicas para poder haber sacado esta muestra. ¿Listo? Entonces, si nosotros vamos a sacar una muestra representativa, tenemos que saber qué es y cómo actúa. Una muestra representativa, debe reflejar las características de la población. ¿Sí? Si tengo los 5 humanos que yo les digo, ¿sí? Todos tienen que tener similares características. Si uno de ellos no tiene esas características, entonces, adiós, lo saco de mi población, porque no me va a servir para la investigación. ¿Listo? Por ejemplo, dicen, si queremos saber cuál es el candidato preferido para las próximas elecciones presidenciales de Colombia, ¿sí? Tomaría para ustedes mucho tiempo, para todos, preguntarle a todos los electores por su candidato preferido, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos las elecciones. Sería muy caro contratar tantos encuestadores, digitadores y estadísticos, porque tiene que ir uno por uno, ábreme la puerta, ¿usted cuál es su candidato preferido? Tal. Imagínate ese trabajo tan enorme. ¿Listo? Por ello dicen, es mejor analizar una muestra de electores, aplicar una encuesta y a partir de allí sacar conclusiones de la población. ¿Sí? Si tenemos miles de electores, lo que yo les decía, 1.150 electores que quieren escoger el candidato, simplemente lo que yo tengo que hacer es sacar una muestra de cada departamento, ¿sí? Y llegar a una conclusión de la población, sin ir uno por uno. ¿Sí? Lo que yo les decía anteriormente, minimiza mi investigación. Esto hace referencia a una población. Miren, todo esto es una población. ¿Cuántos elementos? ¿Cuántos individuos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Tengo 15
individuos, 15 en una población, en donde voy a sacar a 3, 4, 5 individuos, que serían como mi muestra, ¿sí? Y si yo quiero profundizar un poco más, me focalizo en solo uno, que sería un elemento, un individuo. ¿Listo? Por la mayoría de los investigadores, siempre trabajamos con los elementos de la muestra. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo número 1. Dice, a ver si están pilas y moscas con la tutoría. Un estudiante de estadística quiere conocer si los profesores de su universidad, UNAM, ¿sí?, prefieren dictar clases con ropa formal o con ropa informal. ¿Listo? Un estudiante de estadística quiere conocer si los profesores de la Universidad UNAM prefieren dictar clases con ropa formal o con ropa informal. Dos probabilidades. Para ello, realiza una encuesta a 120 profesores de la UNAM, elegidos de forma aleatoria. Eso es lo que hizo el estudiante de estadística. ¿Sí? Escogió entre toda la universidad aleatoriamente a 120 profesores. Les digo a ustedes, chicos, identifiquen la población y la muestra con sus individuos. ¿Cuál sería la población para este investigador, para este estudiante? ¿Cuál sería la población? Los 120 profesores de la UNAM, ¿o no? No, Mazo. A ver, La universidad. digan. Universidad. La población serían todos los profesores de la UNAM, ¿verdad? ¿Y cuál sería la muestra? 120 profesores con lo que va a estudiar el chico. ¿Listo? ¿Y cuál sería el individuo? ¿Estudiante? No. ¿Cuál sería el individuo? ¿A quién va a estudiar el chico? Ah, perdón. A cada uno de los profesores. Exactamente. ¿Listo? Población, muestra, individuo. ¿Sí? Él no puede sacar la población de todos los profesores, la muestra de 120 profesores y que el individuo sea, ¿sí?, los perritos, por ejemplo. ¿Sí? Completamente diferente. Entonces, iremos a ver si es cierto lo que yo acabo de decir. Población, conjunto de todos los profesores de las universidades de igual categoría a la UNAM. ¿Verdad? Puede ser. ¿Sí? Población, conjunto de todos los profesores de las universidades de igual categoría de la UNAM. La muestra, 120 profesores entre todas las universidades. Individuo, cada uno de los profesores de la UNAM. ¿Sí? Les dejo otra alternativa. Existe otra población, la población que sería el conjunto de todos los profesores de la UNAM, como había dicho yo, ¿sí?, la muestra de 120 profesores de la UNAM y el individuo, cada uno de los profesores de la UNAM. Analicen, por favor, estas dos poblaciones y estas dos muestras y por cuál ustedes irían. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuáles creen ustedes que sería una buena investigación para este planteamiento y para este problema que les estoy colocando en este ejemplo número 1? ¿Por cuáles se van? ¿Por la mano, por esta de la derecha, de la izquierda, perdón, o los datos de la izquierda? Los datos de la izquierda, profe. Los de la izquierda, serían estos, ¿verdad? Yo Sí. igual, ¿Sí? sí, profe. Listo. Correcto. Aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Si al decir que la población conjunta de todos los profesores de las universidades de igual categoría de la UNAM, primero que todo, en este planteamiento, yo no estoy involucrando a las demás universidades. Ojo, entonces no tengo por qué ampliarme y hacer más grande mi investigación si me voy a focalizar únicamente en la Universidad UNAM. Entonces, población descartada. Que la muestra sea de 120 profesores de la UNAM, ¿sí? Aquí le está dando de 120 profesores
entre todas las universidades. ¿Sí? Está ampliando la investigación completamente. Va a coger de todas las universidades y va a reunir a 120 profesores. ¿Listo? Entonces, completamente descargada esta muestra, esta población y este individuo. Micrófonos, por favor. Un momento. Descartadísima esta población, esta muestra y este individuo para este ejemplo que yo les planteé. Focalizarse únicamente en el lugar donde se va a hacer la investigación. ¿Sí? Universidad UNAM, UNAM y UNAM. ¿Listo? Ok, perfecto. Vamos con otro. Ejemplo número 2. Un profesor desea realizar un análisis estadístico de las notas del examen final de matemáticas de sus alumnos del último año. Desea realizar un análisis estadístico de las notas del examen final de matemáticas de sus alumnos del último año. Por ello, coloca todas las notas obtenidas en Excel y usa las funciones y herramientas estadísticas. ¿Sí? Utiliza la herramienta de Excel. La información obtenida pertenece a la muestra o a la población. ¿Sí? Este profesor desea realizar un análisis estadístico de las notas del examen final de matemáticas de los alumnos del último año. ¿Sí? Desea colocar todas las notas en Excel y las funciones con sus herramientas. Dice, ¿pertenece a la muestra o a la población? ¿Qué dicen ustedes? ¿A la muestra? ¿Cuál sería? ¿Verdad? ¿No hay población? ¿Ustedes que creen que no hay población? ¿O si hay población? Sí, ¿Cuál sería la población? los estudiantes. Exacto. ¿Cuál sería la muestra? Dice, todos los estudiantes del último grado de matemáticas. Las notas, profe. La muestra sería todos los estudiantes del último grado de matemáticas. ¿Ustedes No, qué profe, dicen? las notas. Perfecto. ¿Y el individuo? Cada Las uno de notas los de estudiantes. matemáticas. Esta es la correcta. ¿Sí? Población son todos los todos los alumnos de último año, ¿sí? Porque este profesor se va a focalizar en todos los alumnos que hicieron el examen de matemáticas el último año, ¿sí? Entonces ahí ya limita, ya descarta a los demás, los del primer semestre, segundo semestre, no, ellos no entran porque van a entrar solamente los de último año. Entonces, la población general de este profesor van a ser todos los alumnos de último año. Y la muestra, ¿sí? Díganme ustedes, aquí me decía el compañero, que son todas las notas de matemáticas. ¿Por qué todas las notas de matemáticas? Imposible, ¿verdad? Aquí no hay un muestreo. Aquí no hay un muestreo. El señor, el profesor, este profesor, no fue a los estudiantes de último año y escogió un muestreo. No, él no necesita un muestreo. Él necesita específicamente mirar qué nota sacó cada uno de los estudiantes de último año. ¿Qué tal si saca un muestreo? Es como decir de nosotros que estamos aquí en metodología de investigación, ¿sí? Lo tengo a Alexis, lo tengo a Daniel, lo tengo a Jan Jader, lo tengo a Nicolás, ¿listo? Y de ahí saco un muestreo, saco a Nicolás, y Nicolás, ¿cuánto sacó? 2 en la materia. Y a los demás les voy a poner todo 2, ¿no? ¿Verdad? Es injusto. Entonces, en este ejemplo no existe un muestreo. El profesor necesita Profe, focalizarse directamente en todos los alumnos del último año. Dime. serían datos independientes de cada uno, ya no se podría sacar un muestreo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Porque ya serían datos como ya del sacar, digamos, lo de que hacen el censo nacional, ya es diferente ya, ¿no?
Individuales, claro, totalmente. Entonces, la nota de Nico, la nota de Alexis, la nota de Janjade, la nota de Juan, todas van a ser diferentes, ¿sí? A no ser que Nicolás saque 3 y 3, pero yo no puedo decir que Nicolás funcione igual que Alexis, ¿verdad? Entonces, aquí en este ejemplo que les estoy colocando, este profesor necesita sacar las notas para cada alumno del último año. Es por eso que no existe un muestreo, no se ha realizado ningún muestreo. ¿Y cuál es el individuo? ¿Cuál es el individuo? Cada uno de los estudiantes del último año de matemáticas. ¿Sí? Ese va a ser el individuo. El profesor tiene que ponerse en la labor de coger alumno por alumno, ¿sí? Y mirar cómo les fue en el examen de matemáticas con su respectiva calificación. ¿Listo? Entonces, no siempre, chicos, no siempre, en una investigación va a existir población, muestra y individuo. ¿Sí? Es por eso la importancia de saber qué es lo que yo quiero de mi investigación. Es de ahí la importancia que yo les dejé la primera actividad. ¿Sí? Encuentren la problemática de su investigación. Si ustedes no saben qué es lo que van a resolver, ¿sí? No van a poder saber cómo van a sacar la población, si necesita muestras, si necesita individuo, ¿sí? Entonces, sí tener claro ese tipo. Aquí es un ejemplo muy pequeñito, pero que tenemos que saberlo leer. Bueno, perfecto. ¿Qué es un censo? La pregunta que decía Alexis. ¿Qué es un censo? De latín census, un censo es un patrón o una lista. ¿Sí? Un padrón, un patrón. El censo permite delimitar una población estadística que refleja el número total de individuos de un territorio. ¿Qué me va a decir? El número total de cuántas personas habitan, ¿sí? En su departamento, habitan en su país, habitan a nivel internacional, habitan en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, actúa como un conjunto de actividades designadas a recoger, recopilar, ¿sí? El padrón o patrón de búsqueda o lista de población de una nación o pueblo en un momento. ¿Listo? Nosotros para poder llegar al censo, estas personas que están dedicadas a esta labor, tienen que ellas saber recoger información, recopilar información y buscar una lista de población relacionada para poder llegar a estas estadísticas. ¿Listo? Esto es lo que hace un funcionario público en el momento de realizar un censo de una población general, de un departamento, ¿sí? Que no distingo qué departamento es este que tiene esta figurita, ¿sí? El censo lo que hace es identificar cuántas personas existen en esta población y realizar una estadística. Miren. ¿Listo? Entonces, toda población, toda muestra, todo individuo, todo censo, ¿sí? Debe de llevar un parámetro. ¿Qué es un parámetro? Ustedes más que nada deben de saber como futuros ingenieros que si yo tengo 4x, ¿cuál es el parámetro de esa variable? 4x, ¿cuál es el parámetro de esa variable? El 4, ¿verdad? Porque la x es la variable. ¿Y qué es variable? Un valor que va a variar, que va a fluctuar. ¿Sí? Entonces, 4 va a ser el parámetro identificador de la variable x, que no sabemos qué valor tiene x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un parámetro? Se conoce como el parámetro al dato que se considera como imprescindible y orientativo para lograr evaluar o valorar una determinada situación. ¿Sí? Vamos a ver más adelante. Si nos basamos en los parámetros habituales, resultará imposible comprender esta situación. Bueno, la actuación del equipo en el torneo local, vamos a ver un ejemplo. La actuación del equipo en el torneo local es el mejor parámetro para realizar un pronóstico sobre su participación en el campeonato mundial. Si estoy en un torneo local, ¿sí? Voy a jugar soccer,
bueno, microfútbol, por ejemplo, un torneo local aquí pequeñito de barrio, ¿sí? Es el mejor parámetro para realizar un pronóstico sobre su participación en el campeonato mundial. Entonces, si yo pronostico, ¿sí?, que yo voy a ganar, es un parámetro. Si yo pronostico que voy a perder y que de pronto el equipo que va a competir conmigo nos va a golear porque tienen buena reputación, ¿sí?, es un pronóstico, ¿sí? Al decir pronóstico, nosotros estábamos hablando de parámetros, de datos, ¿sí? Por eso tengo otro ejemplo. Estamos investigando, pero no hay parámetros que nos permitan establecer una relación con el caso anterior. Entonces, les digo aquí, con este ejemplo del fútbol, que yo voy a jugar a este torneo local y sé que los salvajes, porque se llaman así el grupo salvaje, los salvajes van a competir con nosotros, con grupos pacíficos, ¿sí? Yo sé que estos salvajes tarde o temprano nos van a golpear. Bueno, perdieron, perdieron ustedes, ganaron los salvajes. ¿Qué va a pasar el próximo encuentro? Que va a ser en el barrio de ellos, porque así es. Uy, tal vez nos van a volver a golear, nos van a volver a golpear y nos van a volver pues a hacer una nada. ¿Me entienden? ¿Sí me entienden un poquito? Entonces ya tengo un parámetro establecido de cómo va a funcionar ese equipo con el que yo ya manejé, con el que yo ya jugué. ¿Sí? Es por eso que aquí dice que si no tenemos parámetros, los parámetros son tan buenos que nos van a ayudar a permitir establecer una relación con el caso anterior. Es lo que yo les decía anteriormente a ustedes. Antecedentes, ir a investigar. Sigamos con el caso de los niños parapléjicos. Si yo vengo y me encuentro con una investigación que dice darle una plataforma a los ancianos para que estos puedan utilizar una aplicación pues correcta. Es como similar, ¿verdad? Sino que cambia la población. Acá en esta investigación es para ancianos y acá hay una investigación para niños parapléjicos. Pero las dos van a utilizar una aplicación que yo como ingeniero voy a crear. ¿Sí? ¿Cuál es mi parámetro, chicos? Si yo voy a hacer lo de los parapléjicos, mi parámetro va a ser la investigación de los ancianos. ¿Sí? Yo me voy a basar a ver cómo fue el comportamiento. ¿Le fue bien a este investigador con esta idea, con este planteamiento, con esta investigación? Los ancianitos sí lograron coger esa aplicación o la dejaron tirada o no funcionó, tuvo buena acogida o no, ¿sí? Entonces, eso me sirve como parámetro a mí para poder implementar mi nueva investigación. Eso es un parámetro. ¿Listo? Dice, el paciente está evolucionando de acuerdo, otro ejemplo, cuando dice el médico, el paciente está evolucionando de acuerdo a los parámetros esperados. ¿Cuáles son los parámetros del médico? Pongamos relación del COVID. El paciente está evolucionando de acuerdo a los parámetros esperados. No pasa la fiebre tiene que estar en 36 grados. Segundo parámetro, la evolución pulmonar está en 70 pulsaciones por minuto. Si el paciente no pasa ese parámetro, significa que está ok. ¿Listo? Entonces, los parámetros nos sirven para poder establecer una relación con el caso anterior. Cómo va evolucionando el individuo, cómo va evolucionando, ¿sí?, la muestra. Es una medida, dice, descriptiva numérica de una población. Otros ejemplos tengo aquí. Ejemplo, dice, promedio mensual de las cuentas por pagar. Si me dicen a mí, señorita Lorena, usted va a sacar un crédito. ¿Ok? ¿Usted quiere sacar un crédito? Sí, señor banquero. Pero me hacen una pregunta, ¿cuál es el promedio mensual de sus cuentas por pagar? O sea, ¿cuánto usted paga mensualmente? ¿En cuánto usted gasta mensualmente? Entonces yo vengo y le digo, a ver, promedio mensual, yo pago internet, pago
celular, pago agua, pago luz, pago, bueno, los servicios, sumo todos mis gastos y le digo, gasto en total todo esto. ¿Sí? Es un promedio. Entonces él me va a decir, ah, si yo sumo todos sus gastos y los divido en la totalidad de sus gastos, saco un promedio. ¿Sí? Ya tiene el banquero, ya tiene un parámetro mío en donde me dice, usted mensualmente va a gastar el 20% de sus ingresos. Si usted va al siguiente mes, señorita Lorena, a otro banco, ellos ya van a tener un parámetro mío. Ah, sus egresos mensuales son del 20% de sus ingresos. ¿Listo? Ya van a estar parametrizados. Ya saben cuánto Lorena gasta mensualmente. ¿Listo? El 5% dice, ve, el 5% de las matas de café tienen broca. Eso es un parámetro. Mírenlo aquí. Ese señor... ¿Perdón? ¿Y eso lo hacen en una gráfica? Sí. Ajá. No existe una gráfica, no va a existir una gráfica que no exista un porcentaje, que no arroje un número, ¿sí? Que no arroje un parámetro. O sea que ese mapa del COVID que aparece todas las poblaciones es un parámetro. Exactamente, es un parámetro en tiempo real. Se supone pues que los médicos, que los hospitales o que los centros hospitalarios mandan un informe diario, o a veces me decía mi hermana que es médico, que mandan un informe cada hora de qué persona murió por COVID, cuáles fueron los parámetros del COVID en las condiciones en que murió esta persona, qué personas están recuperándose con medicamentos, se supone que cada hora, me dice mi hermana, ¿sí? Esos son parámetros estadísticos, ¿sí? Por medio de números, ¿sí? 5%, en la granja hay 850 pollos, ¿sí? Una medida descriptiva numérica de una población. Ok, bueno. Les voy a colocar un pequeño reto a ustedes para que puedan distinguir. Les voy a colocar un enunciado aquí, ¿sí? Ustedes lo van a leer bien bonito, despacio, analizar sin prisa pero con pausa pero sin prisa, como dicen los españoletes, para que ustedes lo puedan desarrollar. Listo, dice, reto. Un conocido fabricante de medicamentos, desea conocer la proporción de personas cuyo diabetes tipo 2 puede ser controlada con un nuevo fármaco. Diabetes de tipo 2 puede ser controlada con un nuevo fármaco. Se realiza un estudio de 3.500 personas con esta diabetes y se encontró que el 75% de ellas pudo controlar su diabetes tipo 2 usando este fármaco. ¿Listo? 75%. Asumiendo que estas 3.500 personas son representativas del grupo de pacientes de diabetes de tipo 2, obviamente es la población, identifique la muestra y la población. ¿Listo? Identifiquen, por favor, cuál sería la población para este planteamiento de problema y también encuéntrenme la población. ¿Listo? La muestra y la población, dice. Sí, la muestra y la población. Tómenle una fotico para que... Uy, ¿qué es eso? Pues, fácil. Miren por aquí. La digo fácil, ¿no? Listo. Tómenle una foto para que lo analicen porque voy a minimizar pantalla para que ustedes lo puedan leer. ¿Sí? Desen cuenta que este fabricante está hablando de 3.500 personas con una diabetes de tipo 2, con un 75% para controlar el fármaco, ¿sí? Entonces, listo. ¿Qué es esto? Cancelar. Listo. Tienen un minutico para desarrollarlo y empiezo a preguntar. ¿Listo? Un minutico. Profe, ¿me puede poner la imagen? Sí, profe, yo igual. La imagen, ¿puedo verla? No me una foto, ¿vale? Ah, vale, listo, no hay problema. A ver, tomo. Estamos por acá. Nos está fallando horrible.
Que alguien tome una foto y la mande al grupo para tenerla Listo. todos. Ahí se las estoy mandando, bueno. Este es el reto. Ok. Listo. Identifique la muestra y la población. Eso, perfecto. Ahí se las mandé, ¿listo? Bueno, listo. A ver, vamos con... ¿Quién quiere comenzar? ¿Cuál es la población? Yo, profe. Listo. La población sería personas que tengan diabetes de tipo 2. ¿De tipo 2? Perfecto. ¿Y la muestra? La muestra, ¿dónde está? Las 3.500 personas. 3.500, sí, claro. ¿3.500 qué? Personas Personas con sin diabetes. ¿no? Con diabetes de tipo 2. Dos. Todos. Listo, perfecto. ¿Sí? Sin complicarnos ni nada. Leyendo tranquilamente, llegamos a la conclusión. Compartamos por acá, a ver. Que la población va a ser y va a estar focalizada a las personas con diabetes de tipo 2. Si hay personas con diabetes, no entran, porque dentro del círculo de las personas de diabetes hay diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, 3, 4, 5, 6. Acá solamente este señor fabricante se va a focalizar en las personas de tipo 2. Listo, limitamos la población. Y la muestra, ¿sí? Si la muestra, dice, si él entra, este señor fabricante entra en estudio en 3.500 personas con esta diabetes de tipo 2, ¿sí? Sencillamente da a entender de que él estudió y que sacó el 75%, ¿sí? De estas 3.500 personas, donde dice que sí administraron, pues sí usaron este fármaco y todo salió positivo. ¿Listo? ¿Sí entendieron todos, chicos? ¿Sí tienen en claro lo que es una población y una muestra? Sí. Perfecto, Sí, me profe. agrada porque lo hicieron rapidito, pensé se iban a equivocar. Ok, muy bien. ¿Listo? Si nosotros ya estamos hablando de lo que es una muestra, tenemos que saber
cómo sacar una muestra, ¿sí? Hay diferentes técnicas. Una de ellas es muy conocida porque la mayoría de los investigadores la sabemos usar. Nos minimiza tiempo, ¿sí? Y también llegamos a los mismos resultados. Es lo que nosotros denominamos la famosa muestra al azar, ¿sí? Escogemos al azar individuos dentro de la población, ¿sí? Bajo los mismos parámetros y condiciones. Entonces dice, es un tipo de muestreo fácil de llevar a cabo en cualquier investigación o experimento. Consiste en enumerar los elementos de la población y seleccionar al azar los elementos que integran la muestra. ¿Listo? Este tipo de muestreo probabilístico, cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. ¿Qué significa este enunciado que estoy haciendo aquí? Dice, en este tipo de muestreo probabilístico, cada miembro de la población tiene la misma posibilidad de ser seleccionado. Aquí nadie tiene corona en esta población. O ¿Sí? sea que todos las personas que se va a estudiar tienen las mismas cualidades, que no Claro. sea o sea, ninguno es único, todos son como generales. Ajá. Todos generales, todos tenemos que verlos con las mismas condiciones, ¿sí? No puedo decir que porque dentro de una población, ¿sí? Una persona tiene más dinero, la voy a escoger, o porque es pobre, no la voy a escoger, ¿sí? Todos los elementos, individuos dentro de una población, tienen que estar sujetos bajo las mismas condiciones, todos humanos, todos del mismo sector económico, se podría decir, ¿sí? Y al azar yo escojo esta muestra, ¿listo? Sin tener preferencias con ninguno. Bueno, dice, el muestreo aleatorio simple tiene ventajas y también desventajas. Ya sabemos que la primera ventaja de este muestreo aleatorio o al azar, que lo podemos denominar también, dice, es sencillo y fácil comprensión. Tengo un conjunto, una población total, y aleatoriamente, tapada los ojos, selecciono a 5 de 10 y comienzo a trabajar. ¿Listo? ¿Qué voy a sacar otra ventaja? El cálculo rápido de medidas y varianzas. ¿Sí? De medias y varianzas. Como yo tengo una poquita muestra, yo me focalizo en esos individuos y puedo sacar más rápido las medias y las variancias que existen para sacar las estadísticas, que son con fórmulas específicas para poder llegar a estos resultados. 3. Existen paquetes informáticos para analizar los datos. ¿Sí? Si yo ya tengo mi población y mi muestra aleatoria, yo simplemente lo que hago es acudir a un software, a un programa informático, para meter ese muestreo aleatorio y que me arroje y que me calcule el análisis de estas estadísticas. ¿Listo? Desventajas. ¿Qué desventajas tiene la muestra aleatoria? Dice, requiere que se posea, dice de antemano, un listado completo de toda la población. ¿Sí? Si yo no tengo ese listado completo y me hace falta uno o dos elementos por meterlos dentro de la población, no sería correcto ni justo hacer un muestreo aleatorio, porque estoy dejando por fuera a esos dos elementos. Entonces, si el investigador, ¿sí? Si ustedes no tienen a la mano la lista total de toda la población, no pueden realizar un muestreo aleatorio. ¿Listo? Si trabajamos, dice, otra desventaja que tiene el muestreo aleatorio. Si trabajamos con muestras pequeñas, es posible que no representen a la población adecuadamente. ¿Se acuerdan que yo les decía un ejemplo? Si tengo 5 individuos y yo quiero sacar una muestra, ¿sí? No es muy recomendable porque no me va a dar los resultados tan precisos. ¿Sí? Todo tiene que ser proporcionado, chicos. A eso hago referencia. Si yo tengo una población que sea grande, que estamos hablando de 1000 personas, y yo voy a sacar una muestra aleatoria de 5 personas, ¿ustedes creen que yo puedo sacar una buena investigación de eso? Dejando por fuera de mi investigación a 95 personas, ¿no, verdad?
No va a quedar completa la investigación. Entonces tiene que ser proporcional. Si tengo 1000 personas para estudiar, yo voy a sacar un muestreo aleatorio que sea proporcional. De 1000 personas, mínimo, siempre se dice que por lo menos tenemos que sacar más del 50% del muestreo. Si tengo 1000 personas, ¿cuál es el 75% o el 70%? ¿Ah? ¿Cuántas creen que sean? 70. El 70%, 700. Ay, perdón, 700, que estamos hablando de 1000. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto queda por fuera? 300 personas. Pero 300 personas que en realidad ya son, ¿verdad? Son bastantes. Por eso es trabajoso. Siempre va a ser, nada va a ser fácil. No, que yo voy a hacer un muestreo más pequeño. Entre más pequeño hagas el muestreo, más incompleto va a quedar tu investigación. Van a salir más incógnitas, más preguntas, ¿sí? Con esos famosos jurados que yo les digo. Entonces, aquí dice claramente, si trabajamos con muestras pequeñas, es posible que no represente a la población adecuadamente. ¿Sí? Entonces, ojo con esa muestra al azar, que todo es proporcional. ¿Listo? Mínimo 70%. Ok. Vamos a ver un ejemplo de muestreo aleatorio. Dice, una empresa tiene 120 empleados. Se requiere extraer una muestra de 30 de ellos. 30 de ellos. Dice, enumera en primera instancia a los empleados del 1 al 120. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí? Está realizando un listado completo de toda la población. ¿Listo? Entonces, este señor enumera a los empleados del 1 al 120 y confirma si en realidad tiene 120 empleados. ¿Listo? 2. Sortea, aquí dice, sortea 30 números entre los 120 trabajadores. ¿Sí? Él va a sortear. Me dice, a ver, lo reúno a todos los 120 empleados y les dice, chicos, chicas, caballeros y señoritas, el que me diga el número que tengo aquí esta lista, que es del 1 al 30, queda seleccionado para la muestra aleatoria. Y empieza a sortear los 30 números entre los 120 trabajadores, haciendo algo correcto, justo para todos los empleados. ¿Listo? La muestra estará formada, dice, por los 30 empleados que salieron seleccionados de los números obtenidos. De 120 trabajadores, ahora tiene 30 trabajadores. Es la manera como este investigador, ¿sí?, a criterio propio, como les digo, quiso realizar este muestreo. ¿Sí? Entonces, ya tiene 30, dice, en resumen, dice, el muestreo aleatorio simple es como hacer un sorteo pequeñito. Afortunadamente existen herramientas que facilitan la automatización y le da seriedad a este proceso. En mi proyecto de grado de la maestría, ¿sí?, tuve que tener el listado general de todas las empresas pequeñas, grandes y medianas que existen en el departamento de Nariño. ¿Dónde conseguí yo ese listado general de mi población? Que es este primer ítem, ¿sí? Ese listado de mi población general. Entonces tuve que ir a la Cámara de Comercio y decir que yo soy un estudiante, un investigador, para que me faciliten, por favor, todas las empresas pequeñas y medianas y grandes que existen en el departamento de Nariño. Ya una vez yo teniendo esos resultados que me dio la Cámara de Comercio, ¿yo qué fue lo que hice? Realicé un muestreo aleatorio, en donde yo me dije, voy a sacar, según mi investigación, el 50%, ¿sí?, no el 70% como yo le decía a Kevin, no el 50% de mi muestra. O sea, yo estaba contando con 150 empresas en el departamento de Nariño que están registradas ante la Cámara de Comercio, ¿sí? Saqué la mitad, el 50%.
Pero ¿cómo yo las escogí a estas empresas? Metí esa información en un software, en un programa, metí todas las empresas, me di el trabajito de meter todas las 150 empresas, ¿sí? Y le dije al software, búsqueme, ¿sí? El 50% de estos valores y seleccióneme automáticamente, ¿sí? Mi muestreo. Existen programas que hacen ese tipo de trabajos, que son justos, correctos, precisos, y no me hacen quitar tiempo, ¿verdad? Entonces, me arrojó los resultados, el 70% de estas 150 empresas que yo ingresé, ¿sí? Dándole fiabilidad y dándole seriedad a mi proceso, ¿sí? No porque esta empresa es de mi amigo, la voy a meter para el muestreo. No porque esta empresa que mi mamá va a comprar, la voy a meter. No, señor. ¿Listo? No hay preferencias. Eso es lo que uno tiene que ver cuando uno está en la parte de investigación, ¿sí? Ser equitativo, ser igual en los estudios, porque de ahí es que van a salir mis resultados y mis conclusiones. Bueno, ok. Entonces, eso es lo que yo les digo. El muestreo aleatorio. Todos son humanos, todos razonan, unos menos que otros, ¿sí? Todas son personas que se han prestado para este estudio. Profe, Dígame. pero en cierto tipo de investigaciones tienen que, digamos, en cierto tipo de investigaciones tienen que como escoger las empresas, digamos, empresas de gran magnitud, que hagan escalas, o sea, comparaciones o búsquedas entre ellas, tienen que como escogerse las empresas que van a estar en investigación, ¿no? Claro, claro. He ahí la importancia que estas empresas que yo escogí, ¿sí? Eran panaderías. Entonces yo no escogí a todas las empresas, pues imagínate cuántas empresas que no han de haber. ¿Listo? Entonces, ponerle una característica similar a esas empresas. Escojo a todas las empresas que tengan máximo 20 empleados, que no superen los 20 empleados porque si no se convierte en una empresa grande. ¿Listo? Entonces, depende de las condiciones y las características o semejanzas que encuentres tú en las empresas, vas a realizar tu proyecto. ¿Listo? Entonces, ese muestreo aleatorio tiene que tener similitudes, porque ¿qué saco yo? ¿Sí? Si saco una muestra de una empresa pequeña, ¿sí? Con una muestra gigante que obviamente el funcionamiento, los procedimientos van a ser completamente diferentes. ¿Listo? Entonces, sí tener ese cuidado de sacar las condiciones y semejanzas dentro de estas empresas de mi población. Bueno, ok. ¿Qué es una variable? Ya entrando nosotros lo que es, ya sabemos que es un parámetro, que es un muestreo aleatorio, también tenemos que saber qué es una variable. Como la palabra lo dice, como ustedes ya están avanzados dentro de algoritmos, dentro de la programación, ya sabemos cómo actúa una variable, ¿sí? Una variable dentro de la programación lineal, dentro de los algoritmos, ¿sí? Va a funcionar, va a tener un comportamiento, obviamente, fluctuante. Lo mismo pasa acá dentro de ¿qué es? Dentro de una investigación, un proyecto. Es una característica, dice, que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de adoptar diferentes valores, los cuales dicen, pueden medirse u observarse. Eso es una variable. ¿Cómo sé que es variable? Como yo, como investigador, miro que esa variable cambia, va a variar. ¿Según qué? Según los diferentes factores que afectan mi proyecto. ¿Sí? Entonces, puedo medirlo a punta de la observación y del seguimiento que yo le haga a este. Dice, las variables adquieren valor cuando se relacionan con otras variables. Es decir, si forman parte de una hipótesis o de una teoría. Existen dentro de la programación variables dependientes y variables independientes, variables constantes o variables globales. Ustedes ya saben, ¿verdad?, cómo es esa situación en programación. Lo mismo existe acá.
Existen variables dependientes o independientes que funcionan solas y que funcionan según el comportamiento de otra variable. Entonces, yo no puedo cambiar, ¿sí?, en una balanza el peso y la altura. Según la altura, tiene que tener su peso establecido, según, ¿no?, los estudios médicos que han realizado. Según la estatura, el ser humano tiene que tener su peso apropiado. Según su masa corporal, tiene que tener el peso de los huesos, bueno, tantas cosas, tantas variables que si estas no se unifican y no se entienden, no se fusionan, no va a dar un resultado. Son variables dependientes. Bueno, entonces, es por eso que existen las famosas variables cualitativas, las nominales y las variables ordinales. ¿Sí? Alejándonos un poquito de la programación, se cambian los conceptos, se cambian los nombres. Como estamos metidos aquí ahorita en la materia de metodología de la investigación, el encontrar métodos para poder investigar, ¿sí?, tenemos que nosotros relacionarnos y no confundir estos conceptos con la programación. ¿Listo? Que son muy diferentes. Actúan igual, pero cambia en muchos conceptos. ¿Cuáles son las variables cualitativas? Son aquellas que no se pueden medir numéricamente. ¿Sí? Yo no puedo declarar una variable cualitativa y le puedo decir que esta vale 80. No. Yo tengo que decir cualitativamente y por medio de descripción, con palabras, ¿sí?, la manera como voy a medir esa variable. Ejemplo, dice, nacionalidad. Alexis, ¿cuál es tu nacionalidad? Alexis, ¿cuál Colombiana. es tu? Colombiana, ¿listo? Alexis no me va a contestar, ¿cuál es tu nacionalidad, Alexis? 80, profe. O 23, profe. 40, profe. O 4/4. O 5.33. No. ¿Sí? La respuesta de Alexis fue 100% cualitativa. La nacionalidad. ¿Listo? Le digo, Juan, ¿cuál es el color de la piel tuya? Trigueña. Ajá, Como cafecito. trigueña. Listo, trigueña, café, mestiza, profe, blanco, ¿sí? Entonces, son 100% cualitativas. El sexo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu sexo? ¿Femenino o masculino? No digo 0 o 1, ¿verdad? Es femenino, masculino, ¿sí? Heterosexual, bisexual, ¿sí? O gay. Bueno, eso es todos los términos descriptivos. ¿Listo? Ok. Bueno, vamos con las variables nominales. Nominales. Dice, son las variables, son los datos que corresponden a una categoría que por su naturaleza no admiten un orden. No admiten un orden. ¿Listo? El ejemplo del sexo. ¿Sí? Masculino, femenino. Pongamos estos dos mientras tanto. ¿Listo? No hay otro tipo de categoría, se podría decir. ¿Sí? Sexo masculino o femenino. Carrera de estudio es economía, contabilidad o administración. ¿Sí? Todas son nominales, son datos que corresponden a categorías que por su naturaleza no admiten otro orden. ¿Sí? Aquí no puedo colocar yo directamente en la parte de sexo, cuando estamos llenando, por ejemplo, un cuestionario o, bueno, un formulario, en la parte de sexo, no me pueden colocar sexo, masculino, femenino, soltero, casado, profesional, ¿no, verdad? Solamente admiten esos dos criterios, masculino, femenino, o bueno, ahora pues como ahora ya con eso de la inclusividad sexual, han aumentado creo que 3 más, ¿no? Pero no puedo yo, por ejemplo, meter dentro de esta categoría si es soltero, si es casado, si es unión libre. Esto es otro tipo de criterio, que es
que es, ¿cómo es que se llama? Estado civil. ¿Sí? No puedo mezclar dos criterios, sexo y estado civil en la misma posición. ¿Listo? O meter sexo, estado civil y profesión. Son ítems, son categorías completamente diferentes. A eso hacemos referencia lo nominal. Datos que no corresponden, ¿sí? Son datos que corresponden a la categoría. ¿Sí? Y por eso no admiten otro orden. ¿Listo? Ordinales. Variables ordinales. Son aquellas variables, aquellos datos que corresponden a evaluaciones subjetivas que se pueden ordenar y que también se pueden estas jerarquizar. Lograr tener un orden jerárquico. Por ejemplo, dice, en una competencia artística, las posiciones de los ganadores se ordenan o jerarquizan en primer lugar. Sí, ustedes saben, ¿no? Uno, bueno, gana, por ejemplo, siempre en toda carrera olímpica siempre va a haber primer puesto, medalla de oro. Segundo puesto, medalla de plata, creo que es, ¿no? Y tercer puesto, la de bronce. ¿Sí? ¿Qué está haciendo aquí con estas variables? ¿Sí? Es una evaluación en donde puede existir, donde debe de existir un orden y una jerarquización. Si no existe un orden, ¿sí? Significa que no está jerarquizada esa variable. ¿Esto les quedó claro lo que es una variable ordinal? Sí, profe. Listo, perfecto. Sí, profe. Ok. Esperen por acá. Ya sabemos que existen variables cualitativas, nominales y ordinales. También existen variables, ¿sí? Cuantitativas discretas y también son continuas. Vamos a ver qué es una variable cuantitativa, que más que uno ya lo sabemos porque me he estado viendo muy repetitiva en ese aspecto. Si hablamos de cuantitativos, son aquellas que tienen valor numérico, ya lo sabemos. ¿Cuál es su edad? 31 años. ¿Qué precio tiene este producto? 2.500 pesos. ¿Qué ingresos anuales tiene un consumidor? 15 millones anuales. ¿Listo? Numéricos. Variables cuantitativas. Las variables discretas. Estas son aquellas que solo pueden tomar valores enteros, como 1, 2, 3, ¿sí? Menos 4, porque es un entero negativo, etc. En este sentido vemos el siguiente ejemplo. Dice, los hermanos en una familia podrían ser 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ellos no pueden decirme cuántos hermanos tiene esta familia. Juan, Pepe, Pedro. A ver, no. ¿Cuántos? 1, 2, 3, exacto. ¿Listo? Sin embargo, nunca podrá ser 1.5, la pregunta que decía Nicolás. 1.5. ¿Cuántas hermanas tienes, Lorena? Un medio, porque, ¿pero por qué un medio? Porque, a veces viene y a veces no, a veces me llama y a veces no, ¿no, verdad? Yo tengo 5 hermanos, ¿sí? Completos, un valor entero real, ¿sí? En donde puedo darle seguimiento a esto. Esos son valores discretos, que solo pueden tomarse valores enteros, ¿listo? Continuas, variables continuas. Son aquellas que pueden tomar cualquier valor real dentro de un intervalo o rango. Si hablamos de real, señores ingenieros, estamos hablando de los números flotantes, de los reales, de los... Perdón. ¿Listo? De los números float, irreales, decimales. Entonces, discreto, números enteros. Continuos, números reales. Por ejemplo, ¿cuántos litros de leche usted ordeña? Puede ser, me va a decir 1 litro. Puede ser, es un número entero. Pero si él llega y me dice 1.5 litros o 10 litros, ¿sí? Significa
que ya existe un rango irreal, un rango con decimales. ¿Listo? Un número real. Entonces, estar pendientes, ojo, a la problemática y al resultado que éste da. Si da un valor negativo entero, es discreto. Si da un número real, es continuo. ¿Sí? Si da un número completo, puede haber la oportunidad, chicos, aquí es donde la mayoría de la gente, de los investigadores, nos confundimos, porque yo también me llegué a confundir, el momento en que yo me llegué a encontrar con variables que eran cuantitativas y también discretas. Me llegué a encontrar con una variable cuantitativa que también era continua. ¿Por qué? ¿Por qué variable cuantitativa? Porque maneja valor numérico, pero ese valor numérico no era discreto, sino que era continuo, porque me dio el rango real, en valores flotantes. ¿Listo? Entonces, tener ojo al saber identificar una variable que puede tener también estas dos tipos de variables. ¿Listo? Bueno. En un momento, por aquí. Entonces, lo que yo necesito, chicos, ya para finalizar esta tutoría, les voy a dejar una pequeña tareita, un pequeño taller, ¿sí? ¿Qué va a haber en este taller? Les voy a dejar unas tablas con sus respectivas variables, ¿sí? Les voy a dejar un pequeño planteamiento, por ejemplo, un ejemplo. El doctor quiere sacar, ¿qué variable es? Variable discreta, variable continua, variable, ¿sí? Cuantitativa o variable cualitativa. A un Ustedes cuadro sí. aquí, Ajá, al lado ustedes, ponen, sí, siguiente. exacto. Ustedes solamente lo que tienen que hacer es no calcular. Yo no hablo de cálculos. Entonces aquí lo que tienen que hacer en esta actividad es simplemente identificar qué variable existe. Claro, qué variable existe en ese planteamiento. Si es una variable cualitativa, cuantitativa. Yo les explico ahí en el enunciado. ¿Listo? Todavía no está subida la actividad. Creo que quería que más tardecito yo ya se la subo a la plataforma para que ustedes tengan tiempo, pues, oportuno para poderla realizar. ¿Listo? Entonces, no se diga más, chicos. Muchísimas gracias por su tiempo. Antes que se vaya una preguntita. Dígame, Alexis. Sí, le llegó el correo con la actividad. Ah, que sí, le mandé. ahí te contesté. Ahí te contesté, ok, recibido. Al mismo correo. Ah, ya, profe, muchas gracias. Profe, Listo, Alexis. envíe Daniel Rubio también me llegó, sí, señor. el A mí mío, también me profe, llegó, ¿no? Sí, no. es sustentación. Perdón, no escuché. ¿Cuánto es la sustentación, profe? Para la siguiente clase. Sería ya para este jueves, creo que tenemos, o miércoles, no recuerdo. Jueves o la clase de algoritmo la tenemos el jueves, ¿no? ¿Miércoles? El jueves. Eso. El jueves comenzaríamos con la sustentación de las personas que no asistieron a la tutoría y que me enviaron el trabajo por correo electrónico. ¿Listo? Esas personitas me van a hacer una pequeña sustentación del trabajo que me enviaron. ¿Listo? Bueno, chicos, muchísimas gracias. Vámonos. Ya nos veremos ya pues para este jueves y descansen. Se cuidan mucho. Chao, muchachos. Hasta luego, Profe. profe. Sí, Vale, hasta profe. luego. Hasta luego. Adiós. 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 Te jodas.